Listo, doctora. Eh, bueno, entonces intentaremos acabar hoy, como dice la doctora, pero la verdad haré lo posible, no les prometo nada porque aún queda bastante de la presentación. Pero trata de compactarlo porque ya llevamos con estas 3 sesiones. Ya luego, cuando estemos en averrometría la próxima semana, se pueden ustedes poner de acuerdo en la parte práctica y entonces tú presentas algún caso y el mismo se evalúa desde la parte de tomografía y averrometría. ¿Listo? Puede ser. Bueno, Para igual que tengo al nos final, igual tengo al final acá un caso para presentarle, entonces que alcanzamos a llegar. Así que bueno, Pues empecemos. tenemos que empezar, tenemos que alcanzar. Así que, bueno, adelante y bienvenidos a todos. Listo. Bueno, entonces la semana pasada estábamos en la diapositiva esta, de los grupos de patrones asimétricos. Ya habíamos visto entonces el índice de Rabinowitz, cómo se calculaba, y que finalmente en el grupo de los patrones asimétricos es importante entonces siempre ver la diferencia superior e inferior, que debe ser menor o igual a 2,5 para no considerarlo anormal. ¿Listo? Esto en el caso que el meridiano superior sea mayor al inferior, o que tenga un corbatín asimétrico con un empinamiento superior, como se ve en la foto. Bueno, también en el grupo de patrones asimétricos, cuando el meridiano inferior es mayor al superior, la diferencia de potencia entre el hemisferio superior y el inferior de la superficie anterior de la córnea, los 5 milímetros centrales, nos va a dar un valor. Y este valor, para que sea normal, debe estar bajo 1,4. Si es que el valor me da entre 1,5 y 1,9, lo debería considerar sospechoso para queratocono, y más de 1,9 dioptrías lo debería considerar, es como finalmente queratocono clínico, lo que se considera. Listo, siguiendo entonces con estos grupos del mapa de curvatura anterior, vamos a tener el grupo C de patrones angulados. Este grupo se caracteriza por presentar pérdida de la ortogonalidad y ya no se conserva todo en el mismo eje. Consta de dos patrones. Uno puede ser un corbatín simétrico con eje radial angulado, o dos también puede ser un corbatín asimétrico con un eje radial angulado. Entonces acá tenemos el 1, corbatín simétrico, y el 2, corbatín asimétrico, ambos con el eje radial angulado. El grupo C se va a considerar anormal cuando el ángulo entre los ejes de los segmentos superior e inferior en el círculo más interno, es decir, de 3 milímetros, sea de más de 21 grados. Y el astigmatismo corneal de, no, de la queratometría simulada es significativo en este caso, o sea, de más de una dioptría, vamos a tener los patrones en reloj de arena. Y en caso de que tengamos un astigmatismo corneal insignificante, se puede ignorar cualquier SRAX. Entonces, como les dije, en esta imagen hay un astigmatismo corneal insignificante en un patrón encurvado en C, con pérdida de la ortogonalidad. Y en este caso no se puede aplicar la medición del SRAX para evaluar riesgo, ya a que sería un astigmatismo corneal insignificante. Pero Seguimos fíjate acá. que, Francisco, esto tiene como un patrón en D, ¿no? Sí, en D. Ujú. Seguimos Así acá, que es un el hecho de que no astigmatismo. cumpla el RAX, pues de todas maneras hay que estar muy atentos para, digamos, revisar las otras variables y ver si se asocian, ¿no? Claro. Ujú. Sigue. Listo.
Y por último tenemos el grupo de patrones especiales. Este grupo está formado por el patrón en pinzas de cangrejo, el patrón en mariposa, la D vertical, la cara de payaso, vortex y los otros patrones irregulares no específicos. Los patrones irregulares inespecíficos se encuentran en el 7% de la población normal. Y los otros 5 patrones de este grupo siempre son anormales. Entonces acá tenemos un ejemplo de la pinza de cangrejo, del patrón en mariposa, la de vertical, como pueden ver aquí, que es lo que estamos hablando recién. Acá la nariz de payaso y el patrón en vortex. Entonces, los patrones especiales, como les dije, hay un patrón irregular, y son una serie de patrones topográficos que no pueden clasificarse por unas características concretas, entonces se denomina irregular. No siempre son patológicos, como les comenté. Primero hay que verificar que no sea debido a una cicatriz corneal, alguna cirugía previa reciente, como un Delen corneal post cirugía de pterygium, un pterygium o una superficie corneal irregular, como puede ser un ojo seco muy severo. Entonces, ante un patrón como este que vemos en esta imagen, hay que verificar siempre los posibles factores confundentes antes de concluir si es patológico o anormal. El mapa de curvatura tangencial, entonces, el mapa tangencial es, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, es más susceptible a los cambios de curvatura locales, porque depende de los círculos tangenciales utilizados. Por lo tanto, es más capaz de revelar irregularidades corneales. Esto queda claro al comparar la figura de la izquierda con la derecha, que son dos mapas de la misma córnea. En el mapa de la izquierda de la pantalla vamos a tener un mapa de curvatura sagital y en la derecha de la pantalla un mapa de curvatura tangencial. El mapa tangencial entonces es mejor para describir el contorno de las zonas, por lo tanto se utiliza mejor para describir las córneas postquirúrgicas. Cada punto del mapa tangencial se calcula de forma independiente, no hay un eje de referencia, por lo tanto, hasta cierto punto se ve menos afectado por la desalineación durante las adquisiciones. A pesar de todas estas ventajas del mapa tangencial, el mapa sagital, como sabemos, es el más ampliamente adoptado y es más fácil de interpretar. Nos da una lectura como más generalizada de la córnea. Y las lecturas de las potencias cuando se miden con el mapa tangencial son más altas que cuando se miden con el mapa sagital para la misma superficie corneal. Por lo tanto, las lecturas del mapa tangencial no se pueden utilizar en fórmulas de cálculo de lente intraocular. Bueno, siguiendo entonces ahora vamos a ver lo que son los mapas de elevación. Hay tres tipos de formas principales de superficie de referencia. Por un lado vamos a tener la esfera, que es la que está acá arriba, luego el elipsoide y el elipsoide tórico. ¿Listo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esfera de mejor ajuste? Esta forma tiene un solo radio, como se puede ver en esta imagen, un radio igual, siempre, el tipo estándar para resaltar el astigmatismo corneal, estudiar la forma de la córnea y evaluar las elevaciones, ya que la forma de la córnea es conoide, es decir, esferotórica. La esfera de mejor ajuste es capaz de describir y clasificar los patrones corneales que nos podamos encontrar. El elipsoide de mejor ajuste, esta forma es rotacionalmente simétrica según dos ejes diferentes, uno mayor y uno menor. Por lo tanto, tiene dos radios, pero el más elevado es siempre fijo. Esta forma generalmente no se usa. Y por último, tenemos el elipsoide tórico de mejor ajuste. Esta forma es rotacionalmente simétrica según tres ejes diferentes.
Por lo tanto, tiene tres rayos, pero el más elevado y el más plano son fijos. Debido a que la superficie de referencia más cercana a la forma de la córnea, esta superficie se adapta bien a una córnea estigmática normal para mostrar las irregularidades restantes y las aberraciones de orden superior relacionadas. Bueno, entonces, cada superficie de referencia está especificada por dos parámetros. Primero el radio, que es donde podemos ver esa elipse azul, y el diámetro, que se ve en la elipse roja. El radio de la superficie de referencia lo elige el ordenador basándose en los centros, o sea, basándose en los radios centrales medios de la superficie corneal examinada. El diámetro es el diámetro de la zona utilizada de esta superficie de referencia. Aquí tenemos que entonces las figuras A y B son una ilustración de este concepto. En esta figura se demuestra una superficie de referencia esférica. Como se muestra en la figura, la misma superficie corneal y misma superficie de referencia en A y B, con un radio de superficie de referencia de 7,81 milímetros, pero la diferencia está en el diámetro de la zona estudiada. En la imagen A vamos a tener un diámetro de la zona estudiada de 8 milímetros y en la imagen B de 10 milímetros. Y como se mencionó anteriormente, la computadora en el modo de flotación ajustará la posición de la superficie de referencia en relación con la superficie corneal basándose en el principio de A más B es igual C. Debido a este principio, la superficie corneal toma una posición más prominente en diámetros más grandes y viceversa. Listo. Entonces, elegir un diámetro mayor en los mapas de elevación nos va a provocar falsos positivos debido al aumento de la sensibilidad y reducción de la especificidad. Mientras que la elección de diámetros más pequeños provoca falsos negativos, ya que me ocultan el cono, debido a la reducción de la sensibilidad y aumento de la especificidad. En esta figura, entonces, en la izquierda, el diámetro de 10 milímetros y a la derecha el diámetro de 5 milímetros. Hay que no dar la diferencia entre la presentación del centro de la misma superficie corneal. Por estas razones, el diámetro recomendado es el de 8 milímetros. Además, el mapa de elevación posterior, utilizando la mejor esfera de referencia, es el mejor mapa para localizar y clasificar la ubicación de un cono. El cono se va a considerar central para central o periférico cuando su vértice está dentro de la zona central de 3 milímetros, entre 3 y 5 milímetros de la zona central, y fuera de la zona central de 5 milímetros respectivamente. Acá en este mapa de elevación, finalmente lo importante es que el patrón en isla, que es típico de lo que vienen a ser las ectasias corneales, esta es una explicación de por qué en las patologías tipo ectásicas la parte de elevación positiva coincide con la zona de mayor curvatura posterior. Esto es porque tenemos una zona de gran curvatura o pendiente que sobrepasa la superficie de referencia, como se ve aquí, que luego cae en picada por debajo de esta. Por eso se forma una isla de elevación en un mar de presión. Bueno, entonces ahora vamos a clasificar los distintos patrones de elevación. Los patrones basados en elevación se pueden estudiar mejor, como les dije, utilizando el modo de flotación Best Fit Sphere de 8 milímetros. Los patrones se pueden clasificar en dos grupos, el grupo A para simétricos y el grupo B para asimétricos. El grupo A son de patrones regulares, son islas centrales y reloj de arena simétrico. Al contrario del reloj de arena simétrico, encontraremos una isla central cuando la superficie corneal media tiene un astigmatismo insignificante de menos de una dioptría.
Entonces aquí podemos ver la diferencia entre la isla central, que en caso de astigmatismos insignificantes corneales, y aquí está en la clásica imagen de reloj de arena asimétrico, que se da en caso de astigmatismos corneales significantes de más de una dioptría. Entonces, el patrón de reloj de arena nos refleja un astigmatismo corneal significativo de más de una dioptría en la superficie que estamos midiendo. El reloj de arena está coloreado de color azul porque corresponde al meridiano más empinado, que está debajo de la superficie de referencia, como se mencionó anteriormente. Además, al igual que el corbatín simétrico, el reloj de arena se orienta verticalmente en el astigmatismo con la regla, horizontalmente en contra de la regla y oblicuamente en el astigmatismo oblicuo. En estas tres figuras, el meridiano empinado se representa en colores cálidos en los mapas de curvatura, porque este mapa de curvatura, acuérdense que mide la potencia, y en colores fríos, en el mapa de elevación, porque nos mide la altura en relación con la posición de la superficie de referencia. Hay que tener en cuenta que la forma de reloj de arena solo se muestra cuando se utiliza la superficie de referencia de mejor esférica mejor ajuste, la DFS. Continuando entonces, tenemos también el grupo B de patrones irregulares. Estos pueden ser extensiones en forma de lengua o reloj de arena angulado, y también hay algunos patrones irregulares inespecíficos. Se pueden encontrar los patrones en forma de lengua y reloj de arena angulado en casos de tener un gran ángulo capa de más de 22 grados o un descentramiento de la captura. En esta imagen, en la imagen de la izquierda, podemos ver un patrón de lengua extendida, de elevación superior, que va yéndose hacia el centro de la córnea. Y recordar que ni el grupo A ni el grupo B se consideran anormales, a menos que los valores sean anormales según los valores de cortes que se mencionaron anteriormente. Y ahora lo vamos a volver a repetir. Listo. Con base a la esfera de referencia mejor ajuste de 8 milímetros, Kashikian, Belin y Ambrosio determinaron los valores de corte de las elevaciones en los puntos correspondientes a la ubicación más delgada de la córnea. La tabla de arriba y la de abajo muestra los datos normativos para Oculus Pentacam en poblaciones miopes e hipermetrópicas, respectivamente, con una desviación estándar, con 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Se deben evaluar entonces los puntos de más elevación en los mapas de elevación de la cara anterior y posterior, y como nos podemos dar cuenta, en los pacientes miópicos, la cara anterior tiene su corte de referencia mayor que los hipermétropes. Por eso, como veremos en la siguiente diapositiva, se considera un valor de corte de 8 milímetros en el Pentacam, y en la cara posterior el valor es mayor en los pacientes hipermétropes. Entonces, acá está el mapa de elevación anterior de esfera de mejor ajuste. En los mapas de elevación anterior, los valores de corte en el caso del Pentacam es menor de 8, y en el Galilei es menor de 12. Como se dijo anteriormente igual, debemos tener en cuenta que usualmente cuando tenemos una alteración corneal, estos valores de elevación generalmente están ubicados en el área de menor grosor corneal. De todas formas, se debe buscar estos valores positivos más altos dentro de la zona central de 6 milímetros de ambas superficies corneales, ya sea anterior y posterior. Entonces aquí están los valores de corte que se utilizan, y aquí están los valores de corte según si el paciente es miope o hipermétrope. Francisco, una pregunta, ¿de dónde sacaste estos valores de corte por ejemplo, del Galilei? Los leí los de Galilei. ¿De Singham? No, porque Singham no habla de Galilei. Solamente de Esto, Pentacam. sí, Ajá.
Este lo saqué de otro libro, no me acuerdo de dónde fue. Porque mira que el software que estaba desarrollando Jimena y otros colaboradores del CLMIX, entonces pues uno de las variables es la elevación anterior. Posterior Y de también. acuerdo a este estudio, elevación anterior sospechosa entre 6 y 10 y patológica por encima de 11. Ajá. Y en la elevación posterior, bueno, esa no la has dicho todavía, pero sospechosa de 17 a 20 y por encima de 20, pues obviamente patológica. Entonces, como para uno acordarse, patológica la anterior por encima de 10 y la posterior por encima de 20, Perfecto. ¿vale? Las dos Listo. desviaciones estándar de sospecha en anteriores de 6 a 10 y en posterior de 17 a 20. Listo. Ya lo Ok, acordamos. para tenerlo presente. Ajá. Bueno, y el mapa de elevación posterior. Como sabemos, los signos más tempranos de ectasia se van a presentar en el mapa de elevación posterior y en este mapa vamos a encontrarnos finalmente con las alteraciones más precoces de ectasia. Y en el caso del Pentacam, el valor de corte es 18 y en el Galilei entonces lo vamos a dejar en 20, ¿cierto, doctor? Sí, pues sospechoso Sí. entre 17 y 20 y patológico por encima de 20. Ah, es que claro, finalmente acá el Galilei en menos de 16 es normal, o sea, eso está bien. Correcto. Eh, Está bien, está bien. Entonces 17 a 20 sospecha y luego Perfecto. patológico 20. Perfecto. Ujú. Este es un ejemplo en donde los mapas de elevación anterior se ven normal, la geometría, si nos fijamos, también se ve relativamente normal, y ya en el mapa de elevación posterior, que es el que está acá, y la verdad, perdón por la imagen, pero está bien, bien malita, se evidencia una isla inferior sospechosa de queratocono. Entonces, finalmente, recordarnos también evaluar siempre la cara posterior, que es donde vamos a ver finalmente los signos iniciales de una posible ectasia. Y en esta diapositiva tenemos un mapa de elevación, pero utilizando un elipsoide tórico como superficie de referencia. La forma de este elipsoide tórico, como sabemos, es más fisiológica y parecida a la de la córnea normal. Y como dijimos anteriormente, esta superficie de referencia se adapta bien a la córnea estigmática normal para mostrar las irregularidades restantes y las aberraciones de orden superior relacionadas. En este mapa de elevación BFTD, el valor de corte para la elevación anterior es menos de 12 y el valor de corte para la elevación posterior es menos de 15 micras. Esto para considerarla normal, acuérdense. De 3 a 15 sospechoso, más de 15 factor de riesgo y de 15 a 20 sospechoso y más de 20 factor de riesgo en la posterior. Entonces, siempre fijarse el patrón de referencia, si es un patrón esférico o como en ese caso que acabas de mostrar, tórico esférico, ¿no? Y soy de Perú. Ajá. Y eso es muy importante porque eso nos puede cambiar todo lo que estamos viendo. Bueno, continuando entonces, vamos por los mapas paquimétricos. Listo. El mapa de espesor corneal, el mapa de espesor relativo, o la paquimetría relativa, y el perfil espacial del espesor corneal y el porcentaje de aumento del espesor se utilizan para diagnóstico de enfermedades corneales ectásicas, para observar la progresión de las enfermedades anteriores, tomar la decisión correcta para la cirugía refractiva láser, implantación de anillos intracorneales y crosslinking corneal, decidir la cantidad exacta de corrección en cirugía refractiva láser aplicando las reglas del lecho estromal residual, el porcentaje de tejido alterado, y también puede ser para planificación para la implantación de anillos intracorneales, en el manejo de la enfermedad corneal ectásica, en términos de ubicación del anillo y profundidad del túnel.
Entonces, el principio del mapa paquimétrico es que la computadora nos va a medir el grosor de la córnea en todos los puntos de los mapas de elevación. La diferencia entre las elevaciones de la superficie anterior y posterior es el grosor de la córnea. La forma de la córnea normal, como sabemos, es una lente de menisco negativo. El radio de curvatura de la superficie posterior es más pronunciado que el anterior, que es delgada en su centro óptico y se engrosa por el cuadrado de la distancia desde el centro. Y la potencia total positiva es el resultado del aire por delante y del acuoso por detrás. Entonces el patrón normal suele ser circular, en el que las zonas de geometría son casi centrales, circulares, concéntricas y simétricas. Sin embargo, este patrón circular también se puede encontrar en el queratocono. Tanto en el Pentagon como en el Galilei, el punto más delgado de la córnea está señalado siempre por un circulito, que se puede ver en este caso, acá en el centro, aquí. Este círculo va a aparecer en todos los mapas y corresponde a la zona más delgada de la paquimetría. Si tomamos en cuenta el ápex, se crea un eje de coordenadas y abscisa. En el informe de la topografía se señalará con coordenadas dónde están ubicados exactamente este punto según el eje de la abscisa y las coordenadas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que en este mapa la localización del punto más delgado de esa córnea está entre más 0,60, o sea, está en el eje X en más 0,63, o sea, hacia superior, y en el Y en menos 0,35, un poco hacia la izquierda, pero es totalmente normal. Y es de 546 micras, también es normal. ¿Y cuáles son entonces los puntos de corte? Para que digas que es normal, Francisco. Ya lo habíamos visto hace una semana, está más atrás, pero Sí, pero entonces para recordar, en el mapa paquimétrico, digamos, los valores de corte, aunque no quiere decir que por debajo de eso sea patológico, pero siempre tiene que haber un área bajo la curva. Entonces es 518 micras sí. central. Ujú. ¿Listo? Ajá. O sea, en el centro geométrico de la córnea. Y Sí. la distancia del punto más delgado a ese centro no debe ser mayor de 1 en la dirección que sea, para Ajá. arriba, para abajo, para los lados, pero no mayor de 1. Sí. Entonces, muy bien como lo estás diciendo, aquí mira que el centro tiene 549 micras y la posición, el punto más delgado 546, o sea, es menor de 10 y la distancia entre ese centro y ese punto más delgado es menor de 1 milímetro. ¿Listo? Porque está dentro del, está en 0,63. 63. Ajá. Sigamos. Sí, sí, sigue. Bueno, aquí está lo que lo que acaba de comentar también. Entonces, en cuanto a los puntos de referencia, este mapa de paquimetría, debemos saber tres hitos principales. El ápex de la córnea, entonces la diferencia normal entre el punto más delgado y el ápex, como lo dijo la doctora recién, tiene que ser menos de 10 micras. Dos puntos opuestos en el meridiano vertical, en el círculo central de 5 milímetros, como se ven acá. Y la diferencia normal entre el superior y el inferior es menor o igual a 30 micras. Si es mayor a 30 micras, en los 5 milímetros, lo consideramos sospechoso. Respecto al punto más delgado, su grosor en lo posible debería ser más de 500 micras. Menos de 500 micras probablemente ya es algo anormal, como dijo la doctora, 518. Y la localización respecto a las coordenadas X y Y debe estar dentro de las 500 micras en relación con el ápex. Y entre el ápex de un ojo y el ápex del otro, Francisco, ese dato ahí lo tienes para mencionarlo, ¿no? Sí, menos 10 de 10 micras. micras, sí. Un ojo y el otro no deben Bueno, diferir en el centro claro, más de 10 más de 10 micras. micras. Ujú, sí, Eso es lo normal. así es. Continúa. Listo. Bueno, el Galilei entonces también nos ofrecerá los mismos datos, solo que en este equipo, por ejemplo, el dato de la localización respecto al X y Y aparecerá de esta forma.
pero nos va a ofrecer finalmente lo mismo respecto al mapa parimétrico. Bueno, entonces, los patrones de asimetría normales son que estamos en esta diapositiva, estamos ante un patrón de desplazamiento horizontal. En este existe un desplazamiento horizontal del punto más delgado. Recordad que el desplazamiento del punto más delgado debe estar dentro de las 500 micras respecto al ápex corneal. Esto puede ocurrir debido a la desalineación, un ángulo capa grande, y en raras ocasiones puede ocurrir por una enfermedad corneal ectásica o queratocono, porque como sabemos, tanto la ectasia como los queratoconos van a presentar usualmente desplazamientos verticales. Entonces esto es lo que se llama un desplazamiento horizontal del punto más delgado. También podemos estar ante un desplazamiento vertical del punto más delgado. También se le conoce como forma de cúpula o domo. Suele encontrarse en enfermedades corneales ectásicas. Sin embargo, se puede ver también en pacientes con frote constantes, en quienes la cúpula será inferotemporal debido a la dirección del roce de la banda. Cuando se planea la implantación de segmentos de anillos intracorneales, en este tipo de patrón específicamente, es fundamental una especial precaución con la profundidad del túnel, porque la ubicación más delgada estará muy cerca del túnel, con el riesgo de introducir el anillo en la cámara anterior durante la inserción. Al calcular la profundidad del túnel, entonces en estos casos se recomienda considerar el grosor en la ubicación más delgada en lugar del punto más delgado a lo largo del túnel. El patrón en campana es un sello distintivo de la degeneración marginal pelúcida. Es característico el adelgazamiento de la banda inferior. En este patrón, el riesgo de la perforación corneal durante la implantación de segmentos de anillos intracorneales es muy alto, debido a dos razones. Uno, el área inferior suele ser muy delgada y el lugar adecuado para insertar los segmentos de los anillos intracorneales suele ser inferior. Y dos, debido a la córnea altamente distorsionada en la degeneración marginal pelúcida, la parte inferior generalmente se extrapola, como se muestra en la figura, como acá se puede ver que la parte inferior está extrapolada. Podemos ver esos cuadritos grises como píxeles. Eso nos informa que se extrapoló los datos de esa parte, lo que hace que el mapa de espesor tomográfico no sea confiable en esa área, y por lo tanto en este caso se recomienda encarecidamente solicitar una tomografía de coherencia óptica del segmento anterior. El patrón en gota toma una forma triangular, generalmente se encuentra en el queratocono, pero también puede ser un signo temprano de degeneración marginal pelúcida. El patrón en globo se caracteriza por un adelgazamiento generalizado que se extiende hasta el limbo. Es un sello distintivo del queratoglobo. En este patrón en particular, la implantación de segmentos de anillos intracorneales y el trasplante de córnea tradicional están totalmente contraindicados. Ahora entonces hablaremos de lo que es el perfil espacial de grosor corneal y PTI. Recordar que esto es solo desde el Pentacam. El perfil espacial de grosor corneal describe la progresión de grosor corneal en relación con las zonas corneales, mientras que el PTI, que es el porcentaje de incremento del grosor, describe el porcentaje de esta progresión. El eje horizontal representa anillos corneales de 2, 4, 6, 8 y 10 milímetros concéntricos al punto más delgado. Aquí lo podemos ver, 2, 4, 6, 8, 10. Y el eje vertical representa el espesor corneal en el perfil espacial de grosor corneal y el porcentaje de incremento de espesor en el PTI. Aquí está entonces.
el espesor corneal en el perfil, y acá está el porcentaje de incremento en el PTI. La curva roja representa la córnea capturada. Las curvas de puntos negros son los datos normativos promedio de la población normal general para dos desviaciones estándar, con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, el patrón normal, tanto del perfil espacial de grosor corneal como de PTI, es una línea curva trazada en rojo, siguiendo, pero no necesariamente dentro, el curso de las curvas normativas de puntos negros, con un promedio inferior a 1,20. En otras palabras, la forma de la curva debe mostrar un incremento gradual. La referencia en este sentido es la zona de 6 milímetros. Si la curva se nos desvía antes de esta zona, ojo porque la debemos empezar a considerar anormal. Entonces, acordarse de la zona de referencia 6 milímetros. Si se nos desvía antes, la consideraremos anormal esa curva. Entonces, vamos a ver ahora lo que son los patrones anormales en el perfil espacial de grosor corneal y PTI. Tenemos un patrón de pendiente rápida, que esto es que la curva roja se desvía antes de la zona de 6 milímetros. Se encuentra este patrón en ectasias corneales y córneas con alto potencial de ectasia. Las enfermedades corneales ectásicas son la principal fuente de astigmatismo irregular y se pueden categorizar en ectasia establecida, como puede ser un keratocono, una discriminación marginal pelúcea, un keratocono de tipo pelúceo, queratoglobo y ectasia posterior a cirugía refractiva láser. Puede ser también una paraectasia, que puede ser un keratocono frustro y sospecha de keratocono, y córneas con alto potencial de ectasia, como puede ser un keratocono posterior, córneas aparentemente normales y córneas anormales no clasificadas. Entonces, recordad que si se nos desvía antes de la zona de 6 milímetros, o podemos estar ante una ectasia corneal o córneas con alto potencial de ectasia. El patrón en forma de S, en estos casos, la curva roja se inclina hacia abajo y luego vuelve hacia arriba. Esto podría ser antes de la zona de 6 milímetros o después. En la figura puede verse entonces que se nos desvía en este caso antes y en otro caso se nos desvía después. Puede verse este patrón en ectasias corneales y córneas con alto potencial de ectasia también, al igual que el de progresión rápida. El patrón de pendiente plana, este se observa en córneas engrosadas patológicas, como por ejemplo una distrofia endotelial de Fuchs y la córnea mutata. Y acá tenemos un patrón de pendiente plana, o sea, si lo vemos bien, no progresa esa curva, se mantiene casi igual o plana. El patrón de pendiente invertida, esto es un sello distintivo de la degeneración marginal pelúcida. Sin embargo, no todas las degeneraciones marginales pelúcidas tienen este tipo de patrón. Y acá lo podemos ver que la curva roja hace una forma invertida, o sea, va hacia arriba, su progresión. Acá también. Bueno, el índice de progresión aquimétrico, o PPI, es finalmente la relación de grosor-ubicación. Puede introducirse como un índice, conocido como índice de progresión aquimétrica o PPI. Este índice representa la progresión máxima, mínima y media de la córnea capturada en comparación con datos normativos. El valor promedio normal de PPI es de 0,8 a 1,1,
Cuando el promedio es menos de 0,8, nos dice que la córnea está patológica y engrosada, con el edema corneal, la córnea butata y la distrofia lateral de Fuchs. Cuando el promedio es más de 1,2, lo más probable es que la córnea sea anormal y puede estar ectásica. En el patrón en forma de S, el promedio suele ser normal cuando la S está después de la zona de 6 milímetros. Hay tres valores importantes del índice de progresión a saber. Estos son el mínimo, el máximo y el promedio. Entonces, ya hablamos del índice de progresión del Pentacam, que es finalmente una parte que trae solamente el software de Pentacam. Pero en el caso del Galilei WorkScan, como no tenemos el perfil espacial de grosor corneal, ya que fue desarrollado por el doctor Ambrosio, que está incluido en el software de Pentacam, en el Galilei contamos con el índice de progresión paquimétrica o TPI, que se calcula como el grosor en cualquier punto de la córnea menos el grosor en el punto más delgado, dividido por la distancia entre los dos puntos. Su valor normal tiene que ser menor o igual a 40 micras por milímetro. En la imagen podemos ver varias mediciones y darnos cuenta que ninguna de estas mediciones sobrepasa los 40 micras por milímetro. Entonces probablemente estamos ante una córnea con un índice de progresión paquimétrica normal. Entonces podemos ver aquí que ni una no sobrepasa los 40. Y acá tenemos otro ejemplo. En este ejemplo ya la córnea vemos algo definitivamente anormal y comienzan a aparecer alterados los índices de TBI en los distintos puntos de medición. Podemos ver, por ejemplo, un abultamiento inferior del mapa paquimétrico. Esto se debe a que en ectasias corneales las melas corneales son muy frágiles, sumado a la gravedad en el protocular, genera que haya un encurvamiento inferior en las lamelas, la cual se llama el signo de vitral de Venecia. Entonces la progresión paquimétrica podemos analizarla tanto en el sistema Pentacam, con el mapa que nos brinda, o si no en el Galilei. A lo mejor nos vamos a tener que tomar algo de más trabajo, pero de todas formas igual podemos evaluarla con este índice que les dije. La barometría relativa. El principio de este mapa es muy similar al principio del mapa de elevación. En el mapa de elevación, la córnea capturada se mide en relación con la superficie de referencia. En la barometría relativa, el mapa de grosor de la córnea capturada se compara con un mapa de grosor normativo estándar en población normal. La barometría relativa se muestra como valores porcentuales. Las áreas más gruesas que las áreas similares en el mapa estándar se mostrarán como valores positivos y viceversa. Por ejemplo, los valores más 7 y más 9 son más gruesos que el mapa estándar en un 7 y un 9% respectivamente, y viceversa cuando los valores son negativos. Entonces, las áreas que se muestran con signo negativo quiere decir es que son más delgadas, mientras que las áreas con signos positivos son más gruesas que los valores promedio. Los puntos de corte son el 8%, y si es menor de menos 8, tiene un riesgo moderado. En general, las áreas con menos 5, que van de menos 5 a menos 8 son sospechosas, mientras que las áreas con menos de menos 8, por ejemplo, menos 10, son anormales y generalmente las encontramos en ectasias corneales. Acá entonces podemos ver un mapa de aritmetría relativa sospechoso. ¿Por qué? Porque entonces ya lo que dijimos que lo de las áreas de grosor corneal, en comparación con el mapa normativo, eso nos muestra que están como entre menos 6,8, menos 7,3, 7,4, o sea, algo nos dice que está sospechoso. Eso. Y aquí ya tenemos un mapa de aritmetría relativa anormal.
sea, cuando ya las áreas son menores a -8, son anormales, como les comenté, y generalmente se van a encontrar en casos de córneas ectásicas. Entonces, en la primera imagen, podemos ver entonces un queratocono. La siguiente imagen nos muestra un patrón de disco que es característico de la postcorrección de miopía por láser. Luego nos sigue un patrón anular que es característico de la postcorrección de hipermetropía. Y la última imagen es un patrón elongado que es característico de la corrección con láser del astigmatismo. Estos son unos ejemplos que les traía. Bueno, entonces siguiendo con el tema, vamos a lo que es lactasia mejorada de Belín Ambrosio, que también es exclusivo del Pentacam. Como les comenté, fue desarrollado por el doctor Ambrosio y hace parte del software del Pentacam. Listo. Lactasia mejorada de Belín Ambrosio consta de el Belín Ambrosio Ectasia Display, de los datos paquimétricos y de valores numéricos. Entonces, el Belín Ambrosio Ectasia Display es esto que vemos aquí. Aquí van a estar los datos paquimétricos y los valores numéricos. Con esto. Entonces, el Belín Ambrosio Ectasia Display es un sistema de clasificación basado en la elevación, desarrollado por Belín Ambrosio y Kashikian para la detección temprana de enfermedades corneales ectásicas. El Belín Ambrosio Ectasia Display va a depender del principio de la esfera de mejor ajuste o Best Fit Sphere. Belín desarrolló este concepto de mapa BFS mejorado para mejorar la visualización del cono en enfermedades corneales ectásicas tempranas o subclínicas. La figura superior es una ilustración de una ectasia corneal. Con el modo flotante de la Best Sphere, la computadora ajusta la superficie de referencia a mejor ajuste en una posición que se basa en la regla de A más B es igual C, como se llama mencionado en varias oportunidades. En cambio, en el BFS mejorado, la computadora lo que va a hacer es que me excluye un área variable de 3,5 a 4 milímetros de diámetro, centrado en la ubicación más delgada, o sea, aquí, y por lo tanto la computadora elegirá otra superficie de referencia para lograr la misma regla de A más B es igual C. ¿Listo? Entonces, finalmente la superficie de referencia, si lo hubiéramos calculado con el BFS normal, hubiera sido esta línea punta azul, y al calcularla con el mapa BFS mejorado, que me va a excluir este diámetro de la zona más delgada de 3,54 milímetros, la computadora me va a calcular otra nueva superficie de referencia, que en este caso es esta línea roja punteada. Y luego la computadora usará la nueva superficie de referencia calculada como una superficie de referencia para la córnea estudiada, que era esta. En otras palabras, la computadora me excluye un área empinada variable para ajustar una superficie de referencia más plano para hacer que el área empinada sea más prominente y me destaque más al verla. La figura inferior muestra un mapa de elevación antes y después de la aplicación del principio de BFS mejorado. Es obvio entonces que el cono se hizo más prominente al utilizar este principio de BFS mejorado, y la visualización, como les dije, se basa en mapas de elevación y no tiene en cuenta el mapa de curvatura ni de paquimetría. Entonces, ¿de qué consiste que sea mejorado el mapa BFS?
Es lo que les dije, que usualmente el mapa de referencia normal toma la esfera de referencia a utilizar, se toman los datos de toda la córnea y se hace un promedio que me va a salir la esfera que debo utilizar para esa córnea. Pero, ¿qué sucede si tenemos una elevación acá? Por ejemplo, como les dije, como un monte en el centro, como este monte también entra en el cálculo, nos generará que finalmente la esfera salga más pronunciada y que el mapa de elevación no se note tanto ese monte o elevación. Entonces, para eso se utiliza el mapa BFS mejorado, que me va a excluir este monte o elevación, y para el cálculo de la superficie de referencia, y cuando me muestre el software ese mapa con la nueva superficie de referencia, se me va a hacer más notorio ese efecto de la zona más delgada. Entonces, acá un ejemplo, tenemos un mapa de elevación anterior, de una córnea donde se ve un patrón en isla. Entonces, ¿cómo se genera el mapa BFS mejorado? El algoritmo se va a los datos de mayor elevación en un diámetro de 3.5 milímetros. Estos datos de mayor elevación serán excluidos para el análisis y cálculo de la superficie de referencia. Por lo que la esfera de referencia se calculará únicamente con los datos por fuera de la zona de 3,5 milímetros de mayor elevación. Entonces se tomará lo que se ve en verde para calcular la esfera de referencia. Como les dije, entonces, estos datos van a ser excluidos del cálculo y van a tomarse todos los que se ven en verde para el cálculo de la nueva esfera de referencia mejorada. Y aquí podemos ver la diferencia entre utilizar una mejor esfera de referencia estándar y una mejor esfera de referencia NGI o mejorada. A la izquierda hay un mapa de elevación posterior con una lengua extendida, que por lo visto anteriormente puede ser patológico, pero como no estamos seguros, extraemos la zona de mayor elevación para que se nos genere este mapa de elevación BFS mejorado. ¿Y qué aparece? Acá ya nos apareció lo que viene a ser la isla de elevación en el mapa posterior, y vemos cómo se realza esta elevación al ajustar la esfera de referencia. Esto es el objetivo de hacer este mapa BFS mejorado. Listo. Los ojos, el índice, el Berlin Ambrosio Clase Display, los ojos normales y los ojos con queratocono conocido se compararon utilizando la Best Fit Sphere de referencia o estándar y la Best Fit Sphere mejorada. Los cambios de elevación relativa fueron muy significativos, lo que significa que la diferencia de elevación entre el BFS estándar y mejorado fue mínima en los ojos normales, mientras que fue muy significativa en los ojos ectásicos. Entonces, en la figura que vemos, la columna de la izquierda es para la superficie corneal anterior y la columna de la derecha es para la superficie corneal posterior. ¿Listo? La fila A, esta de acá, son los mapas de elevación de línea base, usando el BFS estándar. La fila B, esta, son los mapas de elevación mejorado usando el BFS mejorado. Y la fila C es la diferencia matemática en los valores de elevación entre la línea de base, la A, y las situaciones mejoradas. En la parte inferior de ambas columnas podemos ver la barra de color. Esta barra de color muestra el rango de cambio normal en verde, sospechoso en amarillo y anormal en rojo. Por lo tanto, las áreas verdes representan cambios en los valores de menos de 5 micras para el anterior y menos de 12 micras para el mapa posterior. Las áreas rojas representan cambios de más de 7 micras para el anterior y más de 16 micras para el posterior. Y las áreas amarillas representan los cambios entre esos valores. En otras palabras, si vemos este mapa de la fila C totalmente verde,
¿Qué nos dice? Que los mapas de elevación son normales. Si la pantalla tiene una bandera roja, los mapas de elevación son anormales. Y si la pantalla tiene una bandera amarilla, los mapas son sospechosos. El rango de colores de la barra inferior, ojo acá, es solamente útil para interpretar este mapa de diferencia. No sirve para otras interpretaciones de otros mapas de elevación. O sea, este rango de colores solamente lo podemos utilizar al evaluar la diferencia entre el BFS estándar y el BFS mejorado. Acá entonces tenemos una figura de un Berlin-Ambrosio Ectasia Display de una córnea con mapas de elevaciones normales. Podemos ver que al comparar el BFS estándar y mejorado, me da un patrón en verde totalmente normal, tanto para la superficie anterior como la posterior. Acá entonces, esto es un Berlin-Ambrosio Ectasia Display en una córnea con mapas de elevación anormales, ya que al hacer la diferencia, podemos ver claramente que nos resalta una zona central en rojo, tanto anterior como posterior. Acá tenemos un Berlin-Ambrosio Ectasia Display en una córnea con mapas de elevación posterior sospechosos, ya que al hacer la diferencia podemos ver que hay una zona central aquí que nos destaca o resalta en amarillo, o sea, sospechoso. Los datos paquimétricos consisten o sea, en el Berlin-Ambrosio Ectasia Display. Los datos paquimétricos consisten en un mapa de espesor corneal completo que identifica el valor y la ubicación de más delgada y los perfiles de espesor. Los valores, vamos a contar con el K1, el K2, el SIMK más plano y más elevado. Vamos a también contar con el Kmax, que es la lectura de la cama máxima de la superficie anterior de la córnea, el eje del astigmatismo corneal anterior relacionado con el plano, el cubal, que lo tenemos aquí, el cubal, que en este caso es 8 milímetros, que es el valor Q de la superficie corneal anterior en los 8 milímetros centrales, el QS que nos informa de la calidad de la imagen, en este caso eso está ok, el Patchy Film Localization, que es el grosor de la córnea en el lugar más delgado, el Distant Apex delgado Location, que es la distancia entre la ubicación más delgada y el vértice corneal, y la orientación viene dada por una combinación de dos abreviaturas, en este caso es inferotemporal, pero puede ser o sea, puede ser ISNT, o sea, puede ser inferior, superior, nasal, temporal, pero la van a informar con una abreviación de 2 letras. El, eh, También acá tenemos el FL front, que es la elevación frontal, la ubicación más delgada, y el BL thin, que es la elevación posterior, y la ubicación más delgada. Listo, entonces ahora, los índices de progresión, acá el mínimo, este es el mínimo índice de progresión paquimétrica. Este mínimo índice de progresión paquimétrica define el medio meridiano con menor índice de progresión. Se muestra en verde en el mapa de paquimetría que vemos aquí. Luego está el max. El max es el máximo índice, o sea acá, máximo índice de progresión paquimétrica, y esto nos define el medio meridiano con mayor índice de progresión, y se muestra en azul en el mapa de paquimetría de la derecha. O sea acá, en azul. El average es el promedio del índice de progresión paquimétrica, es la relación promedio de progresión individual a progresión normativa, y el ART max
es el grosor relacional de Ambrosio. Esto es la relación entre el grosor corneal más delgado y el índice de progresión paquimétrica máximo. Listo. Entonces, el índice de Bellin-Ambrosio son parámetros de desviación. Estos parámetros difieren entre miopes y hemétropes, y población hipermetrópica y con astigmatismo mixto. Por lo tanto, deben interpretarse después de refractar al paciente. Los parámetros están codificados por colores: blanco para normal, amarillo para sospechoso y rojo para anormal. Todos los valores D se muestran como la desviación estándar de la media normal. Entonces, este índice de Bellin-Ambrosio se constituye de 5 valores D, que son desviaciones estándar individuales. La DF, que es la desviación del mapa de diferencial de elevación anterior, el DB, que es la desviación del mapa de diferencial de elevación posterior, el DP, que es la desviación de la progresión paquimétrica media, el DT, que es la desviación del punto paquimétrico más delgado, el DA, que es la desviación del arcmax. Y por último nos informa la D. Esta D final es el valor de desviación total en una lectura que se basa en regresión logística de 9 parámetros. Este valor D se basa entonces en el DF, el DB, el DP, el DT, el DA, la localización del punto más delgado de la elevación frontal, la localización del punto más delgado de la elevación posterior, y la localización del punto más delgado y la distancia entre el apex y la localización más delgada, el ART y el Kmax. Esta D final tiene una sensibilidad de un 100% y una especificidad de un 99%. Una D final de 2.69 tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 99% para ectasia. ¿Listo? Entonces, si la D me da en amarillo, es decir, de más de 1.6, estoy en un valor sospechoso. Y si ya la D se me informa en rojo, o sea, más de 2.6, ya es un valor anormal y probablemente estamos ante una ectasia con, como les dije, con un valor de corte de más de 2.69 para lograr una sensibilidad al 100% y una especificidad del 99% para ectasia. Entonces, alteraciones de los parámetros de la 5D anteriores no indican nada. Si están con algún color, no indica nada. Finalmente, el único valor como índice válido en el índice de Bellin-Ambrosio es la D final. Dado que el índice de Bellin-Ambrosio se basa en la elevación, este puede revelar anomalías tempranas en los mapas de elevación. Sin embargo, el índice de Bellin-Ambrosio no puede detectar cambios tempranos en el mapa de curvatura que no están asociados con cambios en los mapas de elevación. Por lo tanto, el índice de Bellin-Ambrosio no es adecuado para detectar paractasias como queratocono frustro, sospecha de queratocono. El índice de Bellin-Ambrosio sí, en cambio, es importante para detectar ectasias y también es importante en el estudio post-cirugía refractiva láser. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a ver ahora lo que son los índices de predicción de queratocono. Una característica única del sistema Galilei de la casa Zimmer es que evalúa automáticamente ciertos parámetros para la predicción de queratocono. Los informes del Galilei, por ejemplo, son amigables con el usuario e incluyen el reporte refractivo, el reporte de queratocono, el reporte wavefront y el reporte de potencia de lente intraocular. En la siguiente diapositiva ahondaremos en los diversos índices disponibles a través del sistema Galilei para la detección de queratocono. Como se mencionó anteriormente, hay pocas investigaciones de Galilei, ya que es un sistema de imagen relativamente más nuevo. Y si bien no se han establecido
umbrales formales para definir valores anormales. En esta revisión bibliográfica del año 2019 se recomiendan ciertos puntos de corte. Entonces acá se realizó una revisión de literatura utilizando varias bases de datos, incluidos PubMed, Mendeley, Ovid, Elsevier y Science Direct. Se incluyeron recursos académicos realizados por pares, incluidos artículos científicos originales y artículos de revisión. En esta revisión se incluyeron publicaciones entre 1900 y 2019. Los estudios que evalúan los índices de refracción se basan en el área bajo la curva, o AUC, para determinar la precisión del diagnóstico. Por lo tanto, los parámetros de Galilei con AUC de más de 0.9 se consideraron adecuados para la detección de queratocono, mientras que los parámetros con AUC de más de 0.8 se eligieron para la detección de prequeratocono. Los parámetros seleccionados que cumplían con estos requisitos se incorporaron luego en la creación de umbrales de corte propuestos, que más adelante se los presentaré. Entonces, esta revisión consta de 4 tablas. La primera incluye los rangos de índices de normalidad clínicamente aceptados para el Galilei. Y con base a la revisión de la literatura disponible, se realizó una comparación site to site de los índices de detección junto con su respectiva sensibilidad, especificidad y áreas bajo la curva para el queratocono clínico y subclínico. Y eso se podían ver en los resultados de las tablas 2 y 3 respectivamente. Y por último, en la tabla 4 se encuentra una versión simplificada de estos índices de detección junto con los valores recomendados por los autores de la revisión bibliográfica para corte. Listo. Esta es la tabla 1 que incluye esta revisión de literatura. Esta tabla incluye los valores de corte normal clínicamente aceptados para los parámetros evaluados en este artículo. Y como podemos ver, se incluye el parámetro AAI, que más adelante lo voy a ir explicando uno a uno lo que son. Pero el AAI, el corte normal, o sea, el umbral de corte era más de 25 para queratocono. Esto es para queratocono clínico. El CSI tenía un valor de corte de más de 1, el DSI de más de 3.5, el IAI más de 0.5, la diferencia IS más de 1.4, el KPI más de 30, el OSI mayor a 2.10, el PPK mayor a 45, el SDP mayor a 2, el SAI mayor a 0.5 y el SRI mayor a 1.55. Mira que difieren un poco con los otros parámetros que nosotros tenemos referencia, ¿no? Claro, es que esto eran los que se consideraban como normal para el sistema Galilei, antes de que hicieran la revisión. Luego, al hacer la revisión, ellos ajustaron los parámetros. Perfecto. De hecho, no les traje la tabla 2 y 3 porque eran eternas, porque eran de toda la literatura que hay, pero con toda esa literatura que hay, ellos hicieron su propia tabla de referencia con los valores de corte propuestos por ellos. Ajá, Entonces ok. podemos ver que estos son los valores de corte recomendados por los autores de la revisión. La idea de esta tabla, la verdad, es que sirva como una herramienta de detección rápida, ya que las pautas formales no están disponibles aún en el momento y se requieren más estudios de validación. Sin embargo, si se evidencia que múltiples parámetros están más allá de los umbrales de umbral recomendados, entonces debería aumentar mi índice de sospecha en la persona que estoy evaluando. Entonces, el CSI, ellos recomiendan que para queratocono el corte sea de 0.7, del DSI 3.26, del IAI 0.58, de la diferencia inferior-superior de 2.33, el KPI 18.55, KPROP 25.55, OSI 2.04, SAI 1.25, SDP 1.93, SRI 1.52, el TCP central de 45.55 y el TCP empinado de 46.29.
Acá los valores de Pérez tocó, ¿no? Los valores que están con asterisco son los únicos índices que demostraron una precisión diagnóstica adecuada para el prequeratocono, con un área bajo la curva de más de 0,8. Y están con asterisco porque no representan medios, ya que se requieren más estudios de variación. Sin embargo, los autores optaron por mostrarlo en esta tabla para comodidad del médico. Bueno, entonces ahora sí vamos viendo uno por uno para que les quede más claro lo que son cada uno. Bueno, el AAI, o índice de asimetría de asfericidad, también conocido como índice de Kahneman-Arce, es un parámetro que cuantifica la asimetría de asfericidad sobre la superficie corneal. El AAI se calcula como la magnitud de la diferencia entre el valor máximo negativo del mapa BFTA y el valor máximo positivo del mapa BFTA. Por lo tanto, los valores más altos de AAI se correlacionan con mayores tasas de cambio de curvatura y se corresponden bien con la cantidad de coma corneal. AAI posteriores es un parámetro derivado manualmente, que es relativamente nuevo, que también utiliza el mapa BFTA y se calcula como el valor absoluto de las elevaciones positivas y negativas más alta dentro de la zona corneal posterior. Si bien no se ha establecido un umbral formal, generalmente se acepta que los valores normales de AAI posterior están por debajo de 20-25 micrómetros en el posterior. Con el creciente consenso de que los cambios en la córnea posterior pueden ocurrir primero en el desarrollo de queratocono o ectasias, la AAI posterior puede ser un índice valioso para la detección de la misma. En un estudio del año 2013, Smatja y colaboradores se seleccionó la AAI posterior como la variable más discriminante de la detección de córneas sospechosas. Mediante el uso de un árbol de decisión automatizado binario, su estudio mostró que la AI posterior tiene una sensibilidad de un 100% y una especificidad de un 99,5% en la detección de queratocono clínico. Si bien la precisión diagnóstica disminuyó ligeramente para la detección de prequeratocono, siguió siendo el índice más discriminante entre 55 parámetros de Galilei. Entonces, como les dije, es la diferencia de... O sea, va a comparar la simetría de asfericidad tanto en el valor máximo negativo y en el valor máximo positivo. El CSI, o el índice Center Surround, es un índice cuantitativo que caracteriza la diferencia en el poder corneal entre dos áreas de la córnea. Para entender completamente el CSI, la superficie de la córnea se divide primero en 8 sectores arbitrarios que miden un ángulo de 45 grados cada uno, como se muestra en esta figura de acá. Luego, para cada sector se calcula la potencia queratométrica axial media. Este proceso se repite hasta que se haya aplicado a la superficie corneal cada posible patrón de distribución de sectores. Esto significa que si se analiza la queratometría para 256 semimeridianos, entonces hay 32 patrones posibles, ya que 256 dividido 8, que son los sectores, me da 36 patrones. El CSI representa entonces la diferencia en el poder corneal promedio corregido por área entre un área central de 3 milímetros de diámetro y un anillo que rodea el área central que va desde los 3 a los 6 milímetros de diámetro. En ojos normales o con astigmatismo regular, los valores del CSI son bajos, mientras que en el queratocono el CSI es alto, lo que hace que el CSI sea un índice sensible para la identificación de acentuaciones localizadas centralmente. El valor de corte recomendado por los autores de esta revisión bibliográfica es de 0,7.
El CSI obtenido por Galilei tiene una precisión diagnóstica excelente para distinguir los ojos con queratocono. Facey y colaboradores informaron un área bajo la curva de 0,95 para CSI. Sin embargo, el CSI fracasó como parámetro individual en la discriminación del prequeratocono, con una score área bajo la curva de 0,593. Por lo tanto, según la literatura disponible, se concluye que el CSI es un parámetro confiable para el diagnóstico de queratocono, pero no debe usarse como un índice independiente cuando se diagnostica prequeratocono. El índice CSI, el índice DSI y el índice OSI se calculan en base a 8 sectores arbitrarios de 45 grados de la superficie corneal. Y acá están esquematizados los tres índices, el CSI, el DSI y el OSI. Ya los voy a ir no más adelante. El DSI entonces, el índice de sector diferencial, que es el segundo de la imagen en el centro, es un índice relacionado con el grado de asimetría presente en la superficie corneal. Al igual que con el CSI, el DSI se calcula, como les dije, en un patrón de 8 sectores de la superficie corneal. Con esto en mente, el DSI caracteriza la diferencia máxima entre dos sectores cualquiera. Por lo tanto, con cualquier aumento en la irregularidad de la superficie, se espera que aumente el DSI. El DSI es un índice sensible para la identificación de empinamiento localizado en la periferia y en cones con astigmatismo regular. Los estudios que evalúan el DSI son limitados, al igual que otros parámetros de Galilei. El DSI es un índice muy preciso para la identificación del queratocono clínico. Sin embargo, en la literatura actual no se informa que el DSI sea un parámetro confiable para la identificación del prequeratocono. El OSI es igual a la mayor diferencia entre dos sectores opuestos cualquiera. El OSI, si bien es un índice de detección valioso para queratocono, no debe usarse solo cuando se considera el prequeratocono. El valor de corte recomendado por los autores es de 2,04 para el OSI y se me había olvidado, para el DSI el valor de corte recomendado por estos autores es de 3,26. Mira que son tantos los índices que uno tiene que, Uy, obviamente, sí, tener en la cabeza los más comunes o los claro, más importantes y totalmente. tener un chancuquito en el celular como para Sí. poder mirar todos Incluso, o sea, la estos verdad, secundarios, ¿no? lo que dicen esta revisión es que ojalá uno tuviera esto como champuco. Incluso ahí sale escrito cheat, o sea, como que cheat Sí, sheet es un finalmente chancuquito. un champuco. Sí, así es. Son muchos y son demasiados números, entonces uno se puede enredar. Ujú. Em, pero ya va quedando menos. Bueno, el IAI, entonces, el índice de astigmatismo irregular, describe la variación de la potencia axial mediante los anillos centrales a lo largo de cualquier meridiano dado. Este IAI se calcula como la suma promedio de las variaciones de potencia gratométrica corregida por área a lo largo de cada meridiano para toda la superficie corneal analizada. El IAI tuvo una excelente precisión diagnóstica para queratocono en múltiples estudios. Para el prequeratocono no existe un acuerdo consistente en la literatura, por lo tanto la recomendación es utilizar el IAI con precaución para el prequeratocono y considerar una combinación de índices al seleccionar candidatos para cirugía refractiva. Al igual que con otros parámetros, el IAI como índice individual es capaz de distinguir el queratocono clínico de buena forma. El valor recomendado de corte es de 0,58. El IS, esto sí lo conocemos, ya hemos hablado de él. Como les dije, fue escrito por primera vez por Rabinowitz
y caracteriza la simetría dióptrica entre lo hemisferio inferior y superior. Ujú. Rabinowitz y McDonnell modificaron los valores umbrales y establecieron que los criterios que establecían un índice IS de más de 1.4 dioptrías es susceptible a queratocono. Y el índice IS obtenido por Galilei es un parámetro de diagnóstico valioso para la detección de queratocono. Sin embargo, para el prequeratocono, la precisión diagnóstica es débil, lo que apunta hacia la limitación del índice en este tipo de diagnósticos. Pero curiosamente, sin embargo, para el prequeratocono, Sheety y colaboradores informaron una sensibilidad de un 10.8%, pero con una especificidad de un 90.7%. Por lo tanto, mientras que un parámetro de detección ideal tiene una mayor sensibilidad para descartar la enfermedad, el índice IS puede estar mejor equipado o utilizado para descartar la enfermedad ectásica en función de su especificidad relativamente alta. O sea, puede ser que no nos sirva para diagnosticar pequeño pero sí para excluirlo. Correcto. Y es diferente la asimetría superior-inferior, ah, que es sospechosa por encima de 1,4, pero cuando la parte más curva es arriba que abajo, es, 2.5. digamos, es otra, es 2,5. Sí. Sí, es Ajá. más alta. Sí, Malta. Sí. Así es. Bueno, el SAI o el Surface Asymmetry Index está determinado por la diferencia de poder queratométrico entre puntos opuestos distribuidos en 128 meridianos. En términos simples, el SAI caracteriza el promedio de las diferencias en el poder de la córnea. Múltiples estudios han validado la utilidad diagnóstica del SAI para distinguir el queratocono clínico. En el estudio de corte prospectivo realizado por Facey y colaboradores, el SAI se identificó como el mejor parámetro para discriminar el queratocono clínico entre todos los índices de Galilei. Si bien como índice independiente, el SAI no pudo discriminar el prequeratocono, pudo hacerlo junto con la esfera de mejor ajuste posterior en un análisis de árbol de 2 pasos con 100% de sensibilidad y un 91.3% de especificidad. Dado estos hallazgos, el SAI puede desempeñar un papel a futuro en el diagnóstico de prequeratocono a través de un índice multivariable. El valor de corte recomendado a los autores para el diagnóstico de queratocono es de 1.25. El SRI, o el índice de regularidad superficial, caracteriza las irregularidades locales de la superficie corneal. El SRI se calcula como la suma de la variación de potencia a lo largo de 256 semi-meridianos en 10 anillos centrales sobre la superficie de la córnea. Por lo tanto, de manera similar al DSI, cualquier aumento de la irregularidad de la superficie corneal se manifestará como un aumento en el SRI. Por el contrario, si el valor del SRI es igual a 0, me habla de que la superficie de la córnea es perfectamente lisa. El SRI fue descrito por primera vez por Wilson y Claes y representa las fluctuaciones localizadas de la superficie corneal. Si bien no hay rango descrito formalmente, cualquier valor de SRI por debajo de 1.55 generalmente se acepta como normal. El SRI computado por Galilei tiene una excelente sensibilidad y precisión diagnóstica para la identificación de queratocono clínico. Schitt y sus colegas confirmaron la utilidad diagnóstica del SRI en un estudio reciente y curiosamente informaron un área bajo la curva de 0.875 para detectar prequeratocono, que es el más alto informado para SRI en la literatura disponible. Esto es comparable al valor de desviación total de visualización de ectasia mejorada en el Belin-Ambrosio que acabamos de ver, disponible en el sistema Pentacam. Si bien existe una gran cantidad de datos publicados para el Belin-Ambrosio Display, existe una validación inadecuada para el SRI. Por lo tanto, se requieren estudios para extrapolar el uso del SRI para prequeratocono de manera similar
a lo que se utiliza el display de Belin Ambrosio. Y el Cuando valor ustedes de... vean datos de SAI mayor de 0,5 o de SRI mayor de 1, que fue lo que nos enseñó inicialmente Rabinowitz, ahí hay que abrir el ojo, ¿no? Prender las alarmas. Ajá. Porque mira el valor de corte recomendado, pero ya para cono. Eso es para... Bueno, claro. Entonces, obviamente, aquellos grises que no son normales, pero tampoco patológicos Mire, directamente, hay que tener en cuenta esto. el SRI que ellos dicen para prekeratocono, que es de los pocos índices que sí, o sea, fue el índice que tuvo la mejor sensibilidad, para ellos 0,7. es de 0,7. Sí, por encima de 0,5, ojo, y en el de regularidad, por encima de 1. Ajá, perfecto. Bueno, ya vamos en este momento terminando la sesión, Francisco. ¿Cómo estamos No, igual me respecto a quedaban este? como, me quedaban, ¿cuántas diapositivas? Como unas 10. Pero era más que nada el Total Corneal Power, después los índices de probabilidad de keratocono, el CLMI, KPI, KPROP, PPK y ya luego un caso clínico. Ya. Pues lo del CLMI sí es importante, el Collocation and Magnitude Index, porque es lo que estamos viendo todos los días. En Galilei pues lo tenemos en un display, como sí, en una imagen que te da como el índice de probabilidad en porcentaje, pero como si puedes resumir en 2 minutos qué es este índice, Sí, ¿sí? Sería como para que terminemos allí y ya como te digo, el caso clínico, cuando ya Juan listo. Felipe hable de aberrometría, entonces tratamos ambas cosas, topo y aberrometría. Bueno, pues. Dale, cuéntanos del CLMI, por favor. Bueno, entonces el CLMI, que es el índice de ubicación y magnitud del cono, se desarrolló originalmente para identificar patrones de curvatura de la córnea focal, basándose únicamente en la medición de la curvatura de la superficie anterior. Ese era lo original, el CLMI AA. Este índice demostró ser altamente sensible y muy específico para la detección del queratocono. Además, proporciona información cuantitativa sobre la ubicación del vértice del cono, así como la magnitud de la curvatura dentro de la región apical, que podría ser útil para cuantificar la progresión de la enfermedad. El CLMI fue escrito por primera vez por Mahamud y Roberts, y este se basa en un círculo más inclinado de 2 milímetros de diámetro promedio, corregido por área dentro del mapa de curvatura anterior central de 8 milímetros de diámetro. A partir de esto se calcula una diferencia de curvatura M1 como la diferencia entre todos los puntos fuera del círculo y todos los puntos dentro del círculo. Un segundo círculo que está centrado a 180 grados en posición angular se analiza de la misma manera, lo que da como resultado una diferencia de curvatura M2. Y a continuación, el CLMI se calcula sobre la base de M1 y M2. En términos más simples, el CLMI caracteriza el área de curvatura más pronunciada y la magnitud del índice identifica la diferencia entre el área más pronunciada y el resto del mapa de curvatura. El CLMI se desarrolló como un índice que podría calcularse en diferentes sistemas topográficos, y el índice ha demostrado una buena repetibilidad entre varios dispositivos. Entonces, la representación esquemática que tengo acá es del CLMI. El C1 es el círculo de 2 milímetros de diámetro, que abarca la región más empinada, como les digo, del mapa. El P1, el centro del círculo, C1. R, la distancia radial de P1 al centro del mapa. El P2 es el punto a 180 grados de P1. C2, el círculo de 2 milímetros de diámetro con centro en P2. Y ya recientemente en Mahamud y colaboradores modificaron el CLMI, que antes solamente se basaba en la superficie anterior de la córnea, para incluir datos sobre la superficie posterior y del grosor de la córnea. Esta adición mejoró la sensibilidad y especificidad del índice CLMI de 89.2 de sensibilidad y especificidad del 98.8 a 99.4 de sensibilidad y especificidad de 99.6% respectivamente. Esto enfatiza el tema subyacente de que un índice multivariante sólido
es superior a un parámetro individual para detectar que era dato cono. Entonces, los puntos de corte del CLMI-X, que es el CLMI-X es finalmente la mejora que se le hizo al CLMI original al sumarle la superficie posterior y la paquimetría. Los puntos de corte menor de 25% se consideran, hasta el 25% se considera normal, de 25 a 80% sospechoso, y más de 80% se considera ya un queratocono. Eso. Sí, perfecto. Entonces, esto, Realmente, tienes la imagen el estudio de mejora del CLMI, claro está, comentar que fue uno de los participantes que estuvieron ahí, estaba la doctora Núñez, la esta doctora Blanco, Jimena, también, ajá, ajá, y y se Mitchell tomó Weickert, ajá, y se tomó en la base de datos para pacientes de la clínica de oftalmología. correcto. Fue el año 2013. Así es, y fíjate que hoy en día pues es uno de los índices importantes porque es la suma de varios, ¿no? Ajá, así es. Entonces, ¿tienes una fotico del display, el que nos pasan en el diagnóstico del CLMI que viene como con, Sí, sí, ya va, ahí. ahí está. Entonces, fíjate allí a la izquierda que aparece la probabilidad de cono, a la derecha dice 0%, Ujú. y si se encuentra algo en el caso, pues obviamente allí como que va subiendo el termómetro a la Ajá, derecha y le abre a uno los ojos. Mira que esa es la suma del CLMIX, ¿sí? ujú. Porque es extendido, o sea, suma otros parámetros, es la suma Ujú. de 6, Sí, ¿sí? En donde se así incluyen es. ya elevaciones, paquimetría, etcétera. Bien. Ujú. Bueno, entonces, muchas gracias, Francisco. Excelente revisión. Hemos tenido 3 sesiones con una información muy amplia. La próxima semana continuamos con Juan Felipe Roballo con el tema de aberrometría corneal. Toda la parte pues teórica puede ser la semana próxima y en la última sesión de él o del mes de junio, perdón, sería como una parte práctica que es muy importante como para aterrizar estas enseñanzas. Y ambos van a participar, ¿no? Él puede presentar el caso y obviamente tú también. Así que pónganse de acuerdo, un paciente con córnea normal, un paciente postquirúrgico de refractiva, miópica, hipermetrópica, de astigmatismo, un cono, ¿sí? Listo. Como para tener así como unos 4 casos y poder tener pues ahí como referencia estos valores aplicados. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos entonces a encontrar la próxima semana por el mismo canal. Un abrazo, buen día. Bueno. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.